Vamos a hablar sobre la base de la prosperidad, mis hermanos. Josué capítulo 1, verso 8. Lo tiene, me dice amén. Dice así la palabra del Señor, Reina Valera contemporánea. Dice: procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Ponemos esto en las manos del Señor. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, una vez más nos detenemos, Señor, para poner en tus manos este momento. Precioso Dios, anhelamos con todo nuestro corazón que tú nos hables, que tú nos instruyas, que tú alumbres, Señor, con tu luz nuestro camino. Y así, oh Dios de la gloria, independientemente de las tinieblas que pudieran haber frente a nosotros o a nuestro alrededor, tu palabra nos ayuda a caminar como de día, precioso Dios. En el nombre de Cristo Jesús, bendice, Señor, a cada uno de los que estamos en este lugar, los que están escuchando a través de las redes sociales, Señor, o escucharán este mensaje más adelante. Bendícelos a través de esta palabra, Señor. Instrúyelos como nos instruyes a nosotros aquí también. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Bueno. El capítulo más largo de la Biblia, mis hermanos, ¿cuál es? Vamos a ver. Eso, qué bárbaros. Ustedes sí tienen así una palomita, le dicen en México, ¿verdad? Salmo 119, consta de 176 versos, hermano. Es el más largo. Si lo mandan a leer ese y de solo verlo, dice usted: Padre eterno, ¿cuándo lo voy a terminar, verdad? Ahora no digamos la Biblia entera. Pero curiosamente, mis hermanos, el capítulo más largo de la Biblia realmente habla sobre las bendiciones que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Mire si era importante para Dios su palabra, que el capítulo más largo se trata de todas las bendiciones que nosotros recibimos en la palabra del Señor. Y esto nos muestra a nosotros la importancia que tiene, hermano. Como cristianos, como creyentes, la palabra de Dios es importante. ¿Cuántos lo creen así? Mire, la palabra de Dios es la que transforma nuestra mente. La palabra de Dios, la Biblia, nos ayuda a nosotros a ser transformados, a que nuestra mente que antes teníamos sea transformada a una mente diferente. Y fíjese, la gente utiliza esta técnica, por decirlo así, cuando quieren influir en la mente de alguien. Alguien sale con una ideología, hermano, y lo que hace es que lo pone por escrito. ¿Para qué? O si no, alguien lo escuchó y lo pone por escrito, y luego tratan la manera de que otros vengan y estudien sobre lo que pensaba cierta persona. Por ejemplo, la ideología del comunismo, ¿verdad? Carlos Marx, creo que se llamaba, el que creó este asunto del comunismo, y ellos lo que hicieron fue ponerlo en un libro. La gente empezó a estudiar, empezaron a mandarlo a las universidades. ¿Para qué? Porque a través de esa ideología querían transformar la mente de las personas, y lamentablemente mucha gente utiliza este tipo de enseñanzas, si lo pudiéramos decir de esta manera, y su mente, hermano, es cauterizada porque ya no reciben absolutamente nada más. Entonces, en todo eso que se enseña, obviamente hay espíritu, pero no espíritu de Dios. Ahí hay espíritu de un montón de otras cosas, ¿verdad? Ahora, si eso funciona con el mundo, hermano, y nosotros encontramos gente que son radicales y por más que alguien le quiera enseñar otro tipo de enseñanza, no lo reciben, porque ya su mente la cerraron en lo que aprendieron y ya no reciben absolutamente nada más. Ahora, si estas personas, hermanos, si estas enseñanzas, si estas clases que pueden recibir estas personas tienen la capacidad de poner a alguien a pensar,
de una sola manera, imagínense lo que la palabra de Dios puede hacer con el Espíritu de Dios en el corazón y en la mente de aquel que dice: yo voy a leer la palabra porque aquí está la vida eterna, porque aquí se habla de Cristo, porque esto me conviene a mí. Y el Señor no vino a ponernos una ideología a nosotros, vino a transformar nuestro corazón, vino a transformar nuestra mente, porque si es transformada nuestra mente, es transformado nuestro alrededor. Yo lo he dicho muchas veces acá, no se puede cambiar de afuera hacia adentro, se cambia de adentro hacia afuera. Si tú quieres que tu alrededor cambie, hermano, no empieces a ver cómo arreglas por fuera. Arregla primero por dentro, o deja que la palabra de Dios haga su obra, que el Espíritu de Dios haga su obra en tu mente y en tu corazón, y entonces tu entorno va a ser transformado. Pero tiene que haber un cambio de mente. Mire, hermano, qué bueno sería que nosotros nos volvamos así como esa gente que cree las cosas que le han dicho a ciegas, hermano. Miren si todo el mundo debe tener fe, ¿verdad? Porque el marxismo, por ejemplo, lo que enseña es que Dios no existe. Y hay gente que se mete ahí y dice: Dios no existe. Tiene que tener fe en alguien que dijo lo que dijo. Ahora, yo prefiero, hermano, tener fe en aquel que tuvo una buena intención al venir a este mundo, al encarnarse. Porque fíjese, la palabra, nosotros no es que alguien vino y escribió un libro y aprendimos el cristianismo porque esa es una idea que alguien tuvo, como las teorías que nosotros encontramos en el mundo, que son humanas. El cristianismo no es el invento de un ser humano. El cristianismo, hermano, surge porque el mismo Dios, la misma palabra, se hizo carne. No es solamente un libro que se escribió, aunque las escrituras hablan de Cristo, sino que la misma palabra, Él vino a enseñarnos a nosotros cómo debería de ser transformada nuestra mente. Por eso Él decía: oísteis que fue dicho tal y tal cosa, pero yo os digo. Y no solamente lo decía, sino que lo demostraba. Jesús nunca predicó algo, hermano, por lo que Él no caminó. Lo que Él hablaba, lo que Él enseñaba, lo ponía en práctica, porque Él era la palabra encarnada. Estuvo entre nosotros, caminó entre nosotros y vimos su gloria, dice la Escritura. Entonces, hermano, esa es la diferencia entre las teorías que el mundo nos enseña y el Evangelio de Jesucristo, que fue Él mismo, la misma palabra, por decirlo así, la misma letra se convirtió en carne y vino a mostrarnos a nosotros lo que deberíamos hacer. Ahora, todos nosotros, hermano, queremos prosperar en lo que emprendemos. Lo que usted haga, usted no planea, por ejemplo, un negocio para decir: voy a poner un negocio para ver qué se siente caer en bancarrota, ¿verdad? O sea, nadie empieza un negocio para fracasar. Nadie se casa para que su matrimonio fracase, ¿verdad que sí? Si no, uno dice: no, hombre, me ahorro todo el asunto y sale más barato quedarse soltero. Pero si nosotros emprendemos algo, realmente queremos que nuestro camino prospere. Van a haber dificultades en el camino, en cualquier cosa que nosotros emprendamos, pero todos queremos prosperar en nuestro camino. Todos queremos que nos vaya bien en las cosas que emprendemos. Si usted empezó a caminar con Cristo, usted quiere que su camino prospere. Usted quiere crecer como creyente, usted quiere crecer como persona, usted quiere ser un mejor esposo, una mejor esposa, usted quiere ser un mejor padre. ¿Cómo nosotros podemos prosperar? Todos queremos mejorar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la Biblia lo dice. Dice que no se aparte de nuestra boca, de nuestros labios, este libro de la ley. Y a mí me encanta la palabra, porque, por ejemplo, usted está escuchando hoy la palabra de Dios, y la palabra de Dios está entrando por su oído. Debe llegar a su corazón, pero note que no dice que nunca se aparte de tu oído, sino que dice que no se aparte de tu boca. ¿Qué quiere decir? Que la mejor predicación que usted puede escuchar es la que usted mismo se da. ¿Sabe por qué le estoy diciendo esto? Porque el que mejor se conoce es uno mismo. Y uno puede rechazar la predicación de alguien, pero uno se conoce y uno sabe cuando Dios le habló.
Entonces, cuando yo hablo la palabra, hermano, lo que pasa es que entra por mi oído, pero sale de mi propia boca. Por eso es que dice, no se aparte de tu boca este libro de la ley. Tienes que hablarte a ti mismo, tienes que predicarte a ti mismo, tienes que leer la Biblia. Por eso es importante leer la Biblia, hermano, y de vez en cuando hacerlo en voz audible. Quizás no gritando así que lo escuchen todos en la casa, pero debemos nosotros permitir que nuestra propia boca hable y nuestro propio oído escuche lo que nosotros estamos leyendo. Y si usted puede conseguir la Biblia en audio, mejor todavía, porque también puede leer y puede escuchar lo que usted está leyendo. Eso va a tener un efecto. Por eso dice, no se aparte de tu boca el libro de la ley. Y luego dice, medita en él de día y de noche. La palabra meditar allí es una palabra hebrea, hermano, que lo que significa es murmurar. Meditar no quiere decir entrar en trance allí enfrente de la Biblia y a ver qué le cae a uno de lo que está enfrente, ¿verdad? Meditar quiere decir murmurar, hablar la palabra. ¿Cuándo? De día y de noche. Cuando yo estoy en mis actividades diarias, la palabra de Dios debe estar en mi boca. Cuando yo estoy en mi cama, hermano, y no me puedo dormir porque estoy pensando en tantas situaciones y en tantos problemas que quizá yo pudiera estar pasando, ahí yo puedo murmurar la palabra. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la palabra de Dios, las promesas de Dios, me las estoy diciendo yo mismo, me estoy predicando a mí mismo. ¿Y eso qué trae? Trae esperanza. Eso hace que mi fe se incremente. Eso hace, hermano, que yo pueda recibir el consejo de Dios de mi propia boca por la palabra que previamente ha sido depositada en mi corazón. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, ¿qué hay que hacer? Para poder prosperar, hay que no se aparte de la boca, que no se quite de nuestra boca la palabra de Dios, hermano. Por eso es importante leerla, conocerla, saberla, estudiarla, escudriñarla, hermano. Hay que buscar. Si nosotros agarramos la Biblia y la leemos, no solamente no vamos a entender muchas cosas, sino que vamos a malinterpretar muchas cosas y nosotros no vamos a fondo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿queremos prosperar? Eso es lo que tenemos que hacer. Primero, que esté en nuestra boca. Segundo, meditar, hablar, murmurar la palabra de Dios. Y lo siguiente es para actuar conforme a todo lo que en ella está escrita. Entonces no basta solo con oírla, no basta solo con hablarla, hay que ponerla en práctica. Eso es lo que a veces más cuesta, hermano. Porque a veces Dios nos va a hablar a nosotros y a veces hay cosas que nosotros vamos a leer que no nos van a gustar. Y así como que le paso la hoja, ¿verdad? Y esta parte no me gustó. Y lo vamos a querer poner a un lado. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Tiene que haber en nosotros una intención de ¿qué? De caminar conforme a lo que está escrito. Vamos a actuar conforme a lo que está escrito, ¿verdad? Y una vez más, cuando nosotros tratamos de actuar conforme a la palabra, muchas veces va en contra de lo que nosotros pensamos que debería ser. Cuando usted piensa que tiene que perdonar a alguien, usted dice, no, porque esa persona no se lo merece. ¿Cómo le voy a dar perdón yo si me hizo daño a mí? Entonces, cuando viene a la palabra y la palabra le dice que usted tiene que perdonar 70 veces 7, usted dice, pero ni una puedo yo, mucho menos 70 veces 7. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Actuar conforme a la palabra. Si la palabra dice que hay que perdonar una y otra vez, y otra vez, y otra vez, hay que perdonar. Eso no quiere decir que usted está todo el tiempo recibiendo y dale otro ahí, que yo lo perdono de todas maneras. O sea, no significa eso. No significa que uno tiene que aguantar una situación. Lo que significa es que hay que perdonar. Perdonar no es lo mismo que ser masoquista. Me doy a entender en lo que quiero decir, ¿verdad? Entonces sí, porque no va a hacer que alguien malentienda y digo, bueno, aquí dele, de todas maneras yo perdono 490 veces y ahí le aviso cuando venga la 491, porque esa sí ya no se la voy a perdonar. O sea, no funciona así. Pero lo que sí es cierto es que a veces nosotros tenemos que ir en contra de lo que nuestra mente dice para obedecer a la palabra del Señor. Y eso, una vez más, es lo que a veces se nos puede hacer más difícil a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces,
¿Qué va a pasar si nosotros hacemos esto, hermano? Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a poder avanzar nosotros cuando hagamos conforme la palabra de Dios nos enseña, cuando meditemos, cuando hablemos la palabra de Dios. Mi hermano, procuremos hablar la palabra de Dios. Cuando usted se reúna con alguien, procure hablar algo de la palabra. Yo corro ese peligro siempre porque a veces me hacen preguntas y cuando me hacen preguntas, hermano, termino predicando, ¿verdad? Termino hablando ahí de la palabra porque ese es mi trabajo y yo a esto me dedico. Pero usted y yo deberíamos de, cuando nos reunimos, tener siempre una palabra. Si usted va a aconsejar a alguien, no le enseñe solo sus experiencias o sus ideas. Háblele la palabra de Dios. Dígale. Ahora, si abunda la palabra de Dios en usted, usted va a tener también para dar. Eso es muy importante. Entonces, ¿todos queremos buenos resultados? O ya le di la clave de lo que hay que hacer. Hay que obedecer la palabra, hay que hablar la palabra, no se debe apartar de nuestra boca. Entonces, la clave para lograr esto se encuentra en el verso que nosotros acabamos de leer. Si la palabra es nuestra prioridad, hermano, nos irá bien. Fíjese, aunque en el camino haya dificultades, nosotros tenemos que aprender a creerle a Dios y a confiar en su palabra. Job es un ejemplo de esto. Fíjese, Job consideraba la palabra de Dios más importante que la comida. ¿Para cuántos la comida es importante, hermano? Pura gente haciendo ayuno aquí. Wow. ¿Cómo le hacen? Porque para mí es importante la comida. Ahora vuelvo a preguntar, ¿para cuántos es importante la comida? Pues usted no estaría vivo aquí si no comiera. Estuviera muerto, ¿verdad? Todos necesitamos el alimento, necesitamos la comida. Todos los días, hermano, a menos que usted esté haciendo un ayuno, qué sé yo, de unos 2, 3 días, está bien. Pero de lo contrario, usted necesita comida todos los días. Ahora, si la comida es importante para nosotros, hermano, la palabra de Dios debería de ser todavía más importante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo no puedo estar un día sin comer, hermano, porque me debilito, porque me desespero, dijo Jesús Adrián Romero, ¿verdad? Y porque empiezo a ponerme de mal humor. ¿Usted ha visto gente que se pone de mal humor cuando no ha comido? Porque cuando no ha comido no eres tú, ¿verdad? Dijo el sneaker. Entonces, si lo necesitamos tanto, si necesitamos tanto la comida, así mismo necesitamos. Mire, la próxima vez, hoy, cuando usted salga de aquí y se vaya a comer un steak, ¿verdad? Invite al pastor. Cuando usted salga y vaya a comer, hermano, acuérdese que así como usted disfruta eso, así debería de disfrutar la palabra de Dios. Es decir, qué linda es la palabra de Dios. La necesito en mi corazón. Tengo hambre realmente de comer de la palabra de Dios. No puedo estar sin abrir mi Biblia, sin leer algo, sin estudiar algo. Mire, ahora hay hasta aplicaciones que le ponen un verso a usted en la Biblia, de la Biblia en su teléfono, y a veces hasta lo ignoramos, ¿verdad? ¿Le ha pasado? No levante la mano. Pero de pronto así como que no vaya a ser don Facebook porque, hermano, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Y a veces, hermano, mire, el diablo nos ataca mucho a nosotros de esa manera, o nuestra propia carne. Porque el que más batalla en estudiar la Biblia es el cristiano. ¿Usted sabía eso, no? Miren, la gente en su religión, algunos religiosamente disciplinados en leer su escritura, lo que ellos creen, en estudiar en lo que ellos han creído. Por eso es que a veces es difícil evangelizarlos y decirle, hey, abre tu mente y deja y conoce al verdadero Dios. Y nosotros que conocemos al verdadero Dios, hermano, a través de Cristo Jesús, batallamos a veces en estudiar la palabra, en leer la Biblia, en entender, en tratar de entender lo que Dios nos está diciendo. Es importante que despertemos, iglesia, a esta necesidad. Dios nos ha dado un arma poderosa que es su palabra. Su palabra es como una espada de 2 filos. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y es la misma de ayer, de hoy y de siempre, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, miren lo que dice Job capítulo 23 y verso 12. Dice: nunca me he apartado de sus mandamientos. Sus palabras me son más preciadas que la comida. Ahora, veamos 4 aspectos, hermano, importantes para tener un estudio beneficioso para nuestras vidas. Le decía a los hermanos en la mañana que este mensaje no es así de emoción y para que nosotros todos nos animemos, ¿verdad? De todo necesitamos realmente. Este mensaje es más que todo instructivo y necesitamos recibir la instrucción de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Cuando nosotros buscamos solo una parte, hermano, y se predica solo en un aspecto de Dios, ahí es donde se forman a veces doctrinas erróneas. Cuando un ministerio comienza a enseñar solamente sobre prosperidad económica, hermano, y prosperidad económica, y la gente se encierra en eso, pero realmente, no está preparada para enfrentar situaciones adversas que vienen a veces a la vida. Entonces, quizá nosotros batallamos con leer la Biblia o no la entendemos. ¿Cómo debemos leer la Biblia? Aquí van unos consejos de cómo leer la Biblia. Debemos leer con consistencia, hermano. Salmo 1 y verso 2 dice que por el contrario se deleita en la ley del Señor, y de día y de noche, aquí está una vez más la palabra medita en ella. O sea que no es una carga el tener que leer la Biblia. Yo les platiqué que en el ministerio donde yo estaba nos ponían a leer 3 capítulos diarios de la Biblia. Pero llegó un momento en que eso se convirtió en algo, por decirlo así, tedioso, porque era solamente una como obligación, ¿verdad? Y me acuerdo que teníamos una reunión de liderazgo y teníamos que ser honestos. Entonces preguntaba el pastor: ¿quién leyó sus 3 capítulos de la Biblia diarios? Y ya, pues uno que otro, así como que no, ¿verdad? Y decía: ¿usted cuántos días no leyó? Pues no leí 2. Va, sálgase y lea 6 capítulos y ya se viene, ¿verdad? O vaya y lea sus 3 capítulos y después viene. La mayoría fallaban en uno, no sé por qué, pero en uno fallaban, ¿verdad? Porque sabían que si les dieran 2 eran 6. Entonces lo sacaban y leían. ¿Y usted cree que se le va a quedar algo a alguien así? Entonces la intención era buena. Yo no estoy diciendo que era mala la intención. La intención era que la gente leyera la Biblia. Pero eso no es lo que va a traer cambios a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos meditar en la palabra del Señor. Nosotros necesitamos realmente, hermano, comprender lo que Dios nos está diciendo. Y eso no es en un ratito, no es de la noche a la mañana. Tiene que haber un deleite en nosotros y decir: es que yo quiero leer. No importa cuánto leas. Tal vez puedes leerte un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, 5 capítulos en el día. Pero si no entendiste absolutamente nada y Dios no te habló, hermano, porque no había una intención en tu corazón de oír la voz de Dios a través de la palabra, realmente de nada sirve. Entonces lo que tiene que haber en nosotros es un deleite. Es decir, yo estoy aprendiendo a través de la palabra, y cuando descubrimos eso, hermano, es cuando nosotros nos alegramos realmente. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no entendamos todo al principio, hermano, debemos leer. ¿A cuántos les pasa, honestamente, que leen la Biblia y no entienden a veces qué es lo que dicen, ¿verdad? Eso nos pasa. A veces leemos y no entendemos nada, hermano. Porque algo Dios realmente quiere decirnos en todo lo que nosotros leemos. Pero el hecho de que no entendamos, hermano, no debe detenernos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano vamos a encontrar verdades que Dios ha ocultado en la palabra. Mire, Dios intencionalmente ha ocultado verdades en la palabra. Yo le decía a los hermanos: es como cuando usted jugaba de que escondían algo y había que buscarlo, ¿verdad? Y ahí andaban todos tratando de el que lo encontraba, hermano, se llenaba de júbilo porque decía: yo lo encontré, yo lo tengo aquí. Entonces es algo parecido
Cuando nosotros buscamos en la palabra de Dios y encontramos algo que no habíamos visto. Habíamos leído ese pasaje una y otra vez. Habíamos escuchado quizá predicaciones en ese verso una y otra vez y no habíamos comprendido realmente lo que Dios quería mostrarnos. Pero mire lo que dice la Biblia en Proverbios 25 y verso 2. Proverbios 25, 2. ¿Lo tiene? Me dice amén. Proverbios 25, 2. Si lo podemos poner en la pantalla también. No lo veo. Ahí está. Es que no está saliendo aquí. Proverbios 25, 2 dice: gloria de Dios es encubrir un asunto. Note, es gloria de Dios encubrir un asunto. Pero honra del rey es escudriñarlo. Y a mí me encantó este verso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros Dios nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos llamó a nosotros a gobernar. Primero a reinar sobre nosotros mismos, ¿verdad? Porque al que más cuesta que se someta somos nosotros mismos, hermano. La persona que más tenemos lucha a veces es con nosotros mismos. Y Dios nos llamó a nosotros a reinar. ¿A reinar sobre qué? Sobre las circunstancias. El Señor nos llamó a nosotros a reinar sobre el pecado. El pecado no se enseñoreará de vosotros, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que pararme sobre el pecado y decir: yo reino aquí, yo soy el que gobierno, porque esa es la autoridad que la palabra de Dios me ha dado a mí. Entonces Dios te llamó a ti a ser un rey, a estar por encima de tus problemas, no a someterte a tus problemas, porque a veces nos sometemos a las circunstancias, hermano. Viene un problema y nos tira al suelo y no podemos levantarnos de ahí porque ese problema está por encima de nosotros. A eso no nos llamó el Señor. El Señor nos llamó a pararnos sobre ese problema y decir: el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él mora en mi corazón y Él me puso a mí sobre todo principado y sobre toda potestad. Esto es lo que Dios ha hecho. Así que si tú estás luchando con algo, párate sobre esa circunstancia. Reina sobre cualquier problema que haya venido sobre tu vida. Pero entonces dice: gloria de Dios es esconderlo. Dios esconde. ¿Por qué esconde? Porque quiere que nosotros busquemos. Busca. Porque en esa búsqueda me vas a conocer un poco más. Porque en eso que estás tratando de encontrar, tal vez estás tratando de encontrar una respuesta de algo y encuentras otra que no te habías dado cuenta. En tu búsqueda, hermano, vas a encontrar verdades de Dios y eso te va a poner en una posición de gobierno, de reinar, de decir: yo estoy por encima de los problemas y los problemas no están por encima de mí. Los problemas no me gobiernan, el pecado no me gobierna, las circunstancias no me dicen qué estado de ánimo yo debo tener, sino que Dios me ha dado la capacidad, a través de lo que encuentro, es de reyes, escudriñar y seguir buscando y seguir buscando. Necesito más, porque necesito más pararme sobre problemas. Todavía hay cosas que me afectan, todavía hay sentimientos que no he podido sacar de mi corazón, todavía hay una falta de perdón en mi corazón y necesito sacarla. Entonces es de reyes estar buscando, escudriñando, y es gloria de Dios ocultarlo para que usted y yo vayamos ahí y lo encontremos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermano, los temas en la Biblia están revueltos, ¿verdad? Qué fácil sería para nosotros tener la Biblia por secciones, ¿verdad? Sección de perdón, sección de matrimonio, sección de paternidad, y nada más ir a ese lado. ¿Qué pasaría entonces, hermano? Que no aprenderíamos sobre otras necesidades. Por eso es que le mencionaba que es erróneo que una congregación se vaya sobre un solo tema y solo eso enseñe, y solo eso diga, y solo de eso predique. ¿Por qué? Porque entonces no se aprenden otras áreas que vamos a necesitar. Porque quizá usted tiene una necesidad de aprender de algo y no tiene otra necesidad. Pero entonces aprende de esta otra necesidad
que más adelante pudiera usted enfrentar. Usted quizá dice, no, yo ahorita no estoy enfrentando ninguna tentación, pero ¿qué tal si viene? No, mira, a mí me está yendo muy bien económicamente, yo estoy muy bien, ¿qué tal si viene la pobreza? Pues puede pasar, hermano. Yo lo he dicho aquí muchas veces, podemos estar aquí a veces y de repente, hermano, hay veces que el pato nada y hay veces que ni agua toma, hermano, ¿verdad? Entonces eso puede pasar. Y si yo no busco en toda la palabra de Dios y encuentro esas verdades que necesito hoy o las pudiera necesitar mañana, entonces al enfrentar una situación no sé cómo hacerle, porque no tengo armas para poder luchar, no tengo promesas para poder salir adelante. Me doy a entender en lo que le explico, ¿verdad? Entonces hay que descubrir. Dios oculta las verdades, las encubre, hermano, para que nosotros podamos encontrarlas en esa relación con Él. Recuérdense que Dios es un Dios relacional. Él quiere relacionarse con nosotros. Dios no está buscando relaciones de domingo, hermano, diarias. Como decía un hermano, de harina los costales, ¿verdad? Hay que hacerlo así. Imagínese una relación donde usted no tiene más participación que los domingos. Imagínese que su esposo le diga un día, o su esposa le diga un día, pues ahí vengo, ahí nos vemos. Y se va. Y usted no sabe para dónde, ¿verdad? Y el domingo vuelve otra vez. Ya estuvo la comida, dice. Imagínense, es lo mismo que pasa con Dios. Nosotros no tenemos una religión, tenemos una relación con el único Dios verdadero, donde se necesita una relación diaria con Él, donde necesitamos acercarnos todos los días, donde tiene que haber comunicación. Si usted no está en casa, si usted se va, yo soy uno que me voy a veces por días, pero tengo que estar llamándole a mi esposa. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está la casa? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está? Tengo que estar en esa comunicación. ¿Por qué? Porque tenemos una relación. ¿Me doy a entender? Lo mismo es con Dios, hermano. No podemos tener un Dios que solo venimos a ver los domingos a la iglesia, sino que todos los días necesitamos comunicarnos con Él. Es decir, Señor, ¿dónde hay otra verdad? ¿Dónde hay algo, una respuesta para mi pregunta? ¿Dónde hay lo que yo necesito realmente de parte tuya? Dele un aplauso al Señor porque Él es bueno. Cuando descubres algo en la palabra, hermano, te conviertes en dueño de esa verdad. Es Dios hablando a nuestras vidas, hermano, a través de un verso. Yo le mencionaba a los hermanos en la mañana que el viernes estuve acá con los varones en la iglesia, en el cuarto donde se reúnen. Y estábamos, se estaba hablando de la hombría y todo eso. Hermano Mario estaba dando una enseñanza y al final, pues él me dio la palabra. Me dijo, bueno, más bien él dijo, alguien quiere decir algo, y pues yo levanté la mano, ¿verdad? Y me dio la oportunidad de hablar. Y yo les comentaba a los hermanos algo que yo descubrí en la palabra del Señor, que llevaba años de no entenderlo. Y yo no entendía cómo era que si se había establecido que la primogenitura era para el primer hijo, que era el primogénito, porque primogénito quiere decir primero, la bendición era para el primogénito. Pero si usted ve en la Biblia, realmente se le daba al segundo hijo, ¿verdad? Por ejemplo, nació Ismael, era el primogénito de Abraham, pero la bendición no fue para él, fue para Isaac, el segundo hijo, ¿verdad? Entonces nació Esaú y Jacob, y la bendición no fue para Esaú, la bendición fue para Jacob. Se la robó y todo lo que usted quiera, pero fue la bendición para él. Yo decía, pero ¿por qué se da esto? Incluso cuando Jacob iba a orar por los hijos de José, él iba a poner la mano sobre el hijo mayor, sobre el hijo, el que le seguía, el segundo. Y José, cuando lo vio, dijo, no, es al primero el que tiene que darle la bendición. Y le intenta mover la mano y le dice a él, no,
así es como conviene. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y mire, me lleva el Señor a través de la palabra a Adán. Adán fue el primer hombre, ¿verdad? Cuando Adán peca, él comete un error y la bendición entonces es destinada no para el primer Adán, sino para el postrer Adán. ¿Que era quién? Cristo Jesús. Entonces, hermano, todo lo que ahí sucedía era profético de lo que habría de venir. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que usted y yo nacimos dos veces, una de manera natural. La bendición no es para el hombre carnal, no es para el que nació simplemente de manera natural, sino para el que nace de nuevo, según Cristo, el hombre espiritual. La bendición no es si nosotros queremos permanecer en nuestro carácter, en nuestra carne, en nuestra manera de vivir, hermano, no hay bendición. Tenemos que procurar ser como Cristo, aprender del postrer Adán y ser ese hombre espiritual, hermano. Hay dos luchando en un mismo ser, el hombre carnal y el hombre espiritual que quiere surgir. Es necesario que yo mengüe y que él crezca, dijo Juan el Bautista. Es necesario que nosotros desaparezcamos, hermano, disminuyamos en importancia y que el que salga de nosotros sea Cristo. Es importante rendir nuestro carácter a él para que entonces, hermano, esa palabra se pueda cumplir en nosotros. Pero ¿cómo conocemos a Cristo? A través de la palabra del Señor. Entonces si nota ahí como hay una verdad oculta que hay que indagar, que hay que abrir camino, hermano. Hay que ver nosotros cómo podemos recibir de ello. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, todo en la palabra tiene un sentido, hermano. Todo lo que está escrito en la palabra, yo lo he dicho aquí un par de veces, no está ahí solo porque se le ocurrió a alguien, sino porque Dios lo estableció con un propósito. Por ejemplo, las genealogías, qué aburridas son, hermano. ¿Alguien ha leído las genealogías? Y fulano engendró a sutano, y sutano engendró a fulano. Y ahí está uno, y uno dice, ¿y a mí qué me importa quién fue el papá de este y el abuelo? ¿Verdad? Pero realmente sí nos debe importar, porque en todo nosotros encontramos un mensaje. Y le doy un pequeño ejemplo de eso. Fíjese, hubo 5 patriarcas antes del diluvio. Uno fue Set, que era hijo directo de Adán. Y luego vino Enos, luego Cainán, luego Mahalael y Yared. Fíjese, estos nacieron, fueron 7 generaciones hasta que vino Enoc, ¿verdad? Ahora, cuando uno lee eso y uno dice, bueno, este engendró a este y este al otro, y es una genealogía. Pero cuando uno ve y lee detenidamente, uno se da cuenta que en cada uno de los nombres que mencionan, dicen, y nació este, vivió tanto y se murió. Este nació, vivió tantos años y se murió. Pero cuando llega a Enoc, dice, y caminó Enoc con Dios, y Dios se lo llevó. O sea, no murió. Mire qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque posiblemente todos estos que le acabo de mencionar hicieron algo bueno, vivieron tantos años y posiblemente ayudaron gente, posiblemente lucharon en batallas, posiblemente hicieron muchas cosas interesantes durante su vida y a lo largo de lo que ellos vivieron. Pero nada de lo que ellos hicieron fue digno de que Dios lo pusiera en su palabra. Sin embargo, hubo un hombre del que no se habla mucho, hermano, pero se destaca que caminó con Dios, y el haber caminado con Dios sucedió que él fue tomado y fue llevado como un ejemplo. ¿Para qué? Para mostrarnos a nosotros dónde realmente se encuentra la vida eterna. No está en lo que nosotros hacemos en este mundo, hermano, en cuanto a cuestiones que pertenecen a este mundo. No se trata de ver qué tanto yo logro en esta vida y de cuánto yo hago en esta vida, qué sé yo, en manera económica o de caridad, sino se trata de haber
siempre caminado con Dios. ¿Quién es el que nunca va a morir? El que camina con Dios. Porque lo que Dios nos ofrece a nosotros, fíjese, el hombre natural, si el Señor no viene antes, vamos a morir. Todos los que estamos aquí, si el Señor no viene antes, nos vamos a morir. Cuando usted nace, desde que nace, comienza a morirse. Porque a ese camino nosotros vamos, hermano, hacia la muerte. Nosotros celebramos un año más de vida. No, es un año menos de los que le tocan. Es un año menos que vamos a vivir. Yo le decía a los hermanos que yo ya ahorita ya empiezo como a contarlos, ¿verdad? Al principio cuando uno está jovencito, yo acabo de salir de ahí. Cuando uno está jovencito, hermano, uno no le pone atención a eso, ¿verdad? Y uno dice, hay que vivir la vida, y hay que pelearse, hay que hacer un montón de cosas, y le pone atención a unas cosas que no tienen ninguna importancia, hermano. Y que ahora este artista, y que ahora este otro, y el buki mayor, y el buki menor, ahora ya son otros, ¿verdad? Y le pone importancia a uno a cosas que no tienen absolutamente nada, hermano. Pero llega un momento en el que uno empieza a contar los años y a decir, oye, ¿cómo cuántos me quedan? ¿Se ha puesto a pensar usted en eso, no? O sea, ya tengo, qué sé yo, ya, no sé, T5, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Ya tengo T5. Y ahí dice uno, ¿qué tanto son, qué sé yo, 20, 30 años más? Si ve que me doy a entender en lo que le quiero explicar. Nuestro hombre natural, hermano, va a morir, pero el espiritual tiene una promesa de vida eterna. ¿Quién es el que va a recibir la vida eterna? El que camina con Dios, hermano. Va a ser arrebatado. ¿Cuántos dicen amén? Es más, si el Señor viene antes, hermano, y no nos hemos muerto, vamos a ser arrebatados, vamos a ser transformados. ¿Cómo va a suceder eso? No nos lo explica la Biblia, pero yo lo creo con todo mi corazón. El día que se abra el cielo y aparezca Cristo, yo quiero levantar mis ojos y decir, algo está pasando en mí, no sé qué vamos a sentir, pero la Biblia dice que seremos arrebatados y seremos llevados juntamente con Él. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Entonces, hermano, debemos escudriñar y profundizar en la palabra de Dios. Hay que profundizar. No se conforme con lo que aquí se le predica. Nosotros procuramos con todo nuestro corazón enseñarle la palabra de Dios y darle todo el consejo de la palabra. Esa es nuestra misión, ese es nuestro trabajo. Nosotros no tenemos pensamientos así de grandeza. Lo que Dios quiere hacer con nosotros, eso es lo que vamos a hacer. Pero no tenemos ese pensamiento. Tenemos el pensamiento de que cada vez que usted salga de aquí, hermano, se lleve algo en el corazón. Pero eso que usted se lleva en el corazón le sirva como base para poder seguir buscando y seguir escudriñando. Aunque pase por momentos difíciles, no deje de alimentarse. Si usted se enferma, mi mamá decía que enfermo que come nunca se muere, ¿verdad? Yo no sé qué tan cierto sea eso en lo físico, pero la verdad que el que se alimenta está recibiendo ese alimento y ahí se mantiene. Usted ha visto gente a veces que ya parece que se van a morir, pero no dejan de comer, hermano. Y ahí están y uno dice, wow, todavía está aquí, ¿verdad? En lo espiritual, hermano, usted no se va a empachar ni le va a hacer mal ninguna comida espiritual que venga de la palabra de Dios. Eso a usted le va a alimentar y le va a fortalecer. En medio de los desiertos, hermano, busque, porque ahí donde usted piensa que Dios ni siquiera está interesado en mostrarle nada, usted siga buscando como aquel rey que el profeta le dijo, mira, estaba en una batalla este rey de Judá, y de repente se encuentra con que no había agua para los soldados ni para los caballos, hermano. Y dijo, aquí nos vamos a morir todos en el desierto porque no hay agua. Y de repente viene una palabra de parte de Dios por medio del profeta y le dice, haz estanques aquí en el desierto. Y eso no tenía sentido, porque ¿cómo se pone usted a hacer estanques para agua
si no hay agua? Pero él obedeció a la palabra del profeta y se puso a abrir estanques y abrir estanques. Yo me imagino aquel montón haciendo hoyos y algunos sedientos y decían, ni agua hay. Y de todas maneras nos estamos cansando aquí tratando la manera de abrir estos pozos. Y de repente, hermano, cuando se fueron a dormir y despertaron, esos estanques estaban llenos de agua. Ni siquiera llovió. Por allá en otro lado llovió y el agua se vino, algo así fue el milagro. Pero cuando ellos despertaron ya había agua ahí. Entonces lo importante es esto, no importa dónde tú te encuentres, sigue escarbando, sigue buscando, porque es de reyes escudriñar y decir, este desierto no me gana, yo sigo abriendo, yo sigo buscando, porque algo Dios va a traer, algo Dios me va a mostrar. No te desesperes, sigue indagando en la palabra del Señor y vas a encontrar la respuesta que necesitas. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, Padre eterno. Estos son más cortos, se lo prometo. Sí, el primero era en el que quería hacer énfasis. Debemos leer con expectativa, hermano. Dijimos el primero, debemos leer la Biblia con consistencia. Sí lo dije, ¿verdad? Sí lo dije. Bueno. Debemos leer la Biblia con consistencia, hermano. Pero número 2, debemos leer con expectativa. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted debe tener expectativa de qué es lo que Dios le va a hablar, ¿verdad? Ya expliqué que no debemos leer la Biblia así como religiosamente o porque hay que salir de una responsabilidad y porque soy cristiano debo leer la Biblia, sino que debemos leerla con expectativa. Dios nos va a hablar, Dios va a decir. Miren lo que dice Habacuc, capítulo 2 y verso 1. Habacuc. Si encuentra Habacuc rapidito es porque usted sí lee la Biblia. Algunos se dieron por vencidos del principio. Dijeron, no, vamos a ver dónde está eso. Amén, dice. Habacuc 2:1. ¿Lo tiene? Me dice amén. Dice la versión Reina Valera contemporánea. Dice, decidí mantenerme vigilante. Note, un profeta, decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza. Decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir y qué respuesta daría a mi queja. El profeta decía, yo tengo preguntas sin respuesta, pero yo voy a subir, me voy a parar sobre la fortaleza y no voy a descansar hasta que Dios me diga qué es lo que hay que hacer, hasta que Él traiga respuesta a la queja que yo estoy teniendo. Mire, no es malo tener quejas a veces, es malo estarse quejando todo el tiempo, pero no es malo tener quejas. A veces podemos traer nuestras quejas, hermano, delante de Dios. Es importante que usted y yo, antes de quejarnos con alguien más, nos quejemos con Dios. Quéjese con Dios, hermano. Mire, en lugar de estarse quejando con el esposo todo el tiempo o la esposa, ¿verdad? Porque también hay hombres quejistas, si existe la palabra. Y si no, ya me entendió lo que le quise decir. Espero que el traductor también o la traductora haya entendido lo que dije. Pero, de verdad, quejémonos con el Señor y el Señor dará respuesta. Dígame, Señor, yo voy a seguir buscando en tu palabra hasta que tú me des la respuesta a lo que yo estoy necesitando. Ahora, note lo que Dios respondió. Dice verso 2 y 3. Dice, y el Señor me respondió y me dijo, escribe esta visión, grábala sobre unas tablillas para que pueda leerse de corrido. Note, llevaba lápiz y no había papel, pero habían tablillas en ese tiempo. ¿Iba listo él? Sí, porque no dice la Biblia que dijo Habacuc, uy, me subí aquí, no traje con qué apuntar, ahorita voy a ir a ver qué consigo para escribir. Él iba listo. Él dijo, Dios me va a hablar. Yo no voy a descansar hasta que Él me hable. Y como sé que me va a contestar tarde o temprano, entonces voy a tener mi papel y lápiz, por decirlo de esta forma,
listo para cuando Él me hable. Ahora, eso denota expectativa, hermano. Mire, digo esto con cuidado porque no estoy diciendo que a fuerza todo el mundo lo tenga que hacer. Pero cuando usted está buscando una respuesta de Dios, venga con expectativa. Es más, cada domingo nosotros deberíamos de venir, y cada miércoles, los que asisten los miércoles, deberíamos venir con una expectativa. Decir, yo voy a ver qué Dios me va a hablar, qué Dios me va a decir, qué es lo que Él quiere que yo sepa. Y cuando usted trae un papel y un lapicero para escribir, hermano, eso quiere decir que usted está listo para oír lo que Dios le va a decir. Entonces yo le aconsejo que cuando usted lea la Biblia, tenga un papel y un lapicero ahí cerca, hermano, y usted diga, esto lo entendí de esta manera. Cuando usted venga a la iglesia, si usted puede, si usted quiere hacer eso, hágalo, no es obligación, pero si usted quiere hacerlo, traiga su papel y diga, hey, yo quiero apuntar, hay algo que por ahí se me va a pasar de pronto y lo voy a escribir, porque, hermano, cuando usted escribe se le queda más. Usted sabía que por escuchar solamente hay un porcentaje pequeño de lo que usted puede recibir y percibir, y que se le queda, pero es pequeño. Pero si usted anota, hermano, si usted apunta, el porcentaje sube de lo que usted aprende. Entonces es muy importante que nosotros hagamos eso, tengamos expectativa. Y el Señor le dijo, cuando le dio cuando trajo la respuesta, le dijo, escribe esta visión y grábala sobre unas tablillas para que pueda leerse de corrido. Es decir, la palabra que yo te voy a dar a ti no es solamente para ti. Esta es una respuesta que tú puedes darle a alguien más. Escríbelo para que cuando alguien la lea pueda correr conforme a lo que yo te dije que tenías que hacer. Cuando usted recibe una palabra y usted la anota y a usted se le queda, le va a ayudar para que usted pueda ministrar a otra persona más adelante. Y cuando venga alguien a pedirle un consejo, usted se acuerda, dice, yo me recuerdo que anoté esto de lo que la palabra del Señor dice. Y si no se acuerda, usted va al cuaderno y dice, yo como que me acuerdo que lo apunté, aquí está. Y usted puede darle dirección a otra persona. ¿Por qué? Porque usted anotó. Primero, porque tuvo expectativa. Dios me va a hablar. Dios habla, hermano. ¿A cuántos Dios les habla? Hermano, y yo no quiero que me deje de hablar. Si alguien, mire, me puede dejar de hablar usted, así, me puede dejar de hablar cualquiera, y tal vez me voy a sentir, si es una persona que aprecio y que me gusta hablar con ella, pero sí, que no me deje de hablar Dios, hermano, porque entonces nos perdemos. Entonces dice el verso 3, la visión va a tardar todavía algún tiempo, pero su cumplimiento se acerca. Mire cómo le da esperanza. Le dice, hey, tranquilo, un poco más, la visión va a tardar, pero tú quédate tranquilo, quédate quieto, que tarde o temprano yo traigo la respuesta. Aunque tarde, ciertamente vendrá. Dice, no tardará y no dejará de cumplirse. Aunque tarde, espera a que llegue, porque vendrá sin falta y no tarda ya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Espere, hermano. La palabra de Dios nos da paciencia a nosotros para esperar y decir, Señor, tú vas a traer esa visión. Número 3, debemos leer y conversar. Es decir, nuestra lectura, nuestro estudio de la palabra debe ser conversacional, hermano. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos acompañar la lectura de la palabra con oración. Y oración no necesariamente es que usted, eso es una forma de orar, que usted cierre sus ojos y junte sus manos y lo haga. No es así. Solamente usted puede leer la Biblia y en medio de lo que usted está leyendo, usted puede orar. Orar es hablar con Dios y decir, Señor, aquí estoy entendiendo algo. Aquí tú me estás mostrando algo. Aquí yo estoy viendo que aunque yo pensaba que estaba bien, estoy viendo en tu palabra que realmente hay algo que necesito arreglar. Entonces yo pido la intervención tuya, de tu espíritu, para que haga esa obra en mí. Dame la fortaleza
para que yo pueda pararme sobre la circunstancia y el problema y yo pueda salir adelante. Entonces tiene que haber una conversación, hermano, donde nosotros le pedimos a Dios dirección y fortaleza para cumplir lo que Dios nos está diciendo que debemos hacer. Le decía a los hermanos en la mañana que Daniel, por ejemplo, era un hombre que leía las profecías de Jeremías. Y él estudiaba las profecías de Jeremías, ¿para qué? Para saber lo que iba a suceder y entonces saber cómo tenía que hacer las cosas. Entonces, hermano, cuando usted y yo leemos Apocalipsis, o hay personas que les interesa mucho saber los simbolismos y qué significan las cabezas y qué significan los cuernos y qué significan los ojos, y están interesados en saber eso solamente por saberlo y para mostrarle a alguien que saben. Pero nosotros no debemos estudiar la Biblia de esa manera. Si queremos saber la profecía y la escatología, es para que sepamos cómo nosotros tenemos que actuar cuando esas cosas comiencen a suceder. Para que nosotros podamos ver con claridad. Mira, hermano, el Señor vendrá como ladrón en la noche, dice la Biblia. Va a ser sorpresivo, pero no para nosotros. Porque usted y yo estamos expectantes. Cuando estas cosas comiencen a suceder, me encanta ese verso, es uno de mis versos favoritos. Erguíos, vuestra redención está cerca. Entonces nosotros no deberíamos de estar atemorizados. Ay, ya va a venir el Señor. Ay, no me diga. Yo he oído gente que, no, es que Cristo va a venir. Ay, no me diga que eso me da temor. Un cristiano no debe tener temor en eso. Un cristiano debe decir, gloria a Dios, que venga el Señor, que se venga, hermano. Mire, nos tienen amenazados, que si una guerra, que si un meteorito, que pase lo que tenga que pasar, porque nosotros ya conocemos el final de la historia. Usted y yo nos vamos con Cristo, seremos arrebatados juntamente con Él y estaremos en las nubes y estaremos para siempre con Él. Entonces, hermano, mezcle la lectura de la palabra con la oración. Número 4 y último, con esto termino. Debemos leer y escuchar con deseo de obedecer. Dios te dijo algo en alguna oportunidad. Si lo pusiste en práctica, o te reveló algo, si lo pusiste en práctica, estás listo para que Dios te dé la siguiente revelación. Si no lo pusiste en práctica y estás esperando que Dios te dé otra respuesta, Dios te va a decir, es que no has hecho lo que te dije primero. ¿Para qué quieres que te dé otra respuesta si no has hecho lo que te mostré anteriormente? Es como les mencionaba a los hermanos que en nuestros países, por ejemplo, allá, hermanos, si uno no pasaba el grado, no lo pasaba. Si no ganaba el examen, no le regalaban nada a los ingratos, por más cara que uno le pusiera así hermano, yo vi gente repetir que fueron 6 años a la iglesia, 3 en primero y 3 en segundo. A la escuela, perdón. Bueno, también a la iglesia. No, pero sí, quería decir a la escuela. Fueron a la escuela 6 años, pero 3 en uno y 3 en el otro. Porque no dejan allá, hermano. Aquí parece que tienen un poquito más de misericordia. Dice, bueno, hay que ver cómo le hacen más adelante, ¿verdad? Y los dejan pasar, hermano. Pero allá no nos dejaban pasar a nosotros. Entonces Dios es así. Dios dice, yo no te puedo pasar de grado si no pasaste el examen. Si te vino la prueba y te volviste a enojar de las mismas cosas y volviste a maldecir de la misma manera y volviste a caer en la misma incredulidad, yo no puedo pasarte al otro grado. Tienes que aprender primero lo básico y entonces vas a pasar a otro nivel. Dios nos da una tarea a la vez. Cumple primero esto, cambia en esta situación primero, abandona ese pecado primero y entonces va a haber una diferencia en tu vida. Cumple con la palabra de Dios y entonces va a haber prosperidad en todo lo que hagas, te va a salir bien. Señor, ¿por qué no me salen bien estas cosas? Porque no hiciste bien lo primero que te dije que tenías que hacer. Entonces, queremos ver la mano de Dios, tenemos que hacer eso, hermano. Póngase de pie porque lo vamos a dejar ahí.